Tararín, Tararán. tarararán. Ya estamos aquí. Amigos, banda, ¿qué tranza? ¿Cómo están a todas y todos? Este es un capítulo, más bien es el primer capítulo de este podcast llamado Para Anormales, no junto, es un juego de palabras para anormales, para gente que no es normal. Para gente que no es normal, gente que no, pues no ocupa en el molde, podríamos decirlo así, ¿no? Exactamente, y bueno, este es un proyecto nuevo, como ustedes pueden ver, no hay nada en el canal más que este primer capítulo. Exacto. Y es que, bueno, nos vamos a presentar. Yo soy el Crista, ¿vale? Y me acompaña. Yo, ¿qué tal, banda? Yo soy Boss, aquí con ustedes, el Big Boss, aquí presentándome. Bueno, nosotros dos tenemos este proyecto que ahorita les vamos a contar de qué trata, pero quisiéramos decirles antes que no es nuestro primer podcast. Sí, no, de hecho no, el anterior murió El anterior por la murió. paz. Les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. Se llamaba 3 con todo, incluso el canal así se llamaba, pero murió porque como no subimos contenido en más de un año y no nos metimos ni al Gmail ni nada, pues ustedes saben que después de un tiempo de inactividad, Google te manda a la mierda tu Te cuenta. manda la chingada, te dice no sirves. Ajá, y pues la cuenta se eliminó, no hubo forma de recuperarla, pero decidimos hacer este proyecto porque el contenido paranormal está chido. Es muy bueno. Creo yo tiene dos vertientes, ¿no? Que es las personas que sí se dedican a eso como tal, investigadores y todo ese pedo, y estamos después nosotros, ¿no? Que nada más le hacemos a la mamada, pero nos gustan las historias de terror, ¿no? Exactamente, sí, cabe recalcar mucho esto, no somos investigadores, banda, no sabemos nada de temas demoníacos, esotéricos, paranormales, vaya. Lo que les vamos a platicar aquí, pues son historias que nos han contado, que nosotros hemos vivido, y que si ustedes quieren, también sus historias pueden ser parte de este canal, porque las vamos a platicar, las vamos a contar con ustedes, pues vamos a darle, ¿no? Como lo hemos venido diciendo, no somos expertos, vamos a tratar de darle un tono serio, pero inherentemente Va a salir alguna cosa cagada nos por ahí. vamos a cagar en las historias que ustedes tienen. Pero pues vamos a darle, ¿no, Crista? Para este primer capítulo que les tenemos, van a ser historias. Algunas nos pueden llegar a pasar a nosotros, pero principalmente son historias de personas cercanas a nosotros. Exacto. ¿Vale? Porque queremos arrancar así. Ya posteriormente ahondaremos en historias del metro, leyendas, lugares abandonados, mitos. O sea, vamos a ir poco a poco abordando temas de misterio y paranormales generales. Pero quisimos empezar esto, como ya lo dije, con historias cercanas de personas que conocemos, porque pues creo yo que es la primera voz, ¿no? Diría lo que la gente cuenta, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a empezar con, pues, ¿qué te parece, amigos? Si empezamos de una vez, y comenzamos con esa historia que la otra vez me estabas contando tú, que todavía recuerdo, pero pues la gente no la conoce, ¿no? ¿Qué te parece si empiezas tú a darle? Pues vamos a darle a la primera historia de este capítulo. La primera historia que voy a contar yo, Crista, me toca a mí. Échala. Es una que pasó a mí. Es lo único paranormal que me ha pasado en la vida. O sea, a mí nunca me ha pasado así de que, no manches, vi un fantasma así ¿Nunca como 10 veces. sombras? Sí, no, o sea, no, ruidos a mí extraños, nunca me ha pasado nada. Pero bueno, corría el año de el 2015. Pues estamos hablando que hace fue 11 años, ¿no? Y quiero que ustedes, todo el público y acá el boss se muevan hacia el 2015. Nos teletransportemos. Así, que vayan al 2015, ¿no? Recuerden qué estaban haciendo en esa época y todo ese pedo. Bueno, yo estaba en el transcurso de salir de la prepa. Exacto. Estaba en sexto semestre. Bueno, estaba en sexto semestre y en esa ocasión me acuerdo que fui a la casa de una amiga que vivía en Ixtapaluca. ¿Sale? Pero hagan de cuenta, bueno, de mi casa para allá, pues sí es un tanto. Bueno, vamos a decir, los dos somos de Nesa. El boss y yo somos de Nezahualcóyotl. Y pues si ustedes quieren ir a Ixtapaluca, en transporte público no es mamada, pero sí es como 1h20, sí, más o menos. Sí, en carro se hace menos, obviamente. Sí, claro. Pero en transporte público de mínimo es 1 hora, ¿vale? Entonces, como estas combis se van por la Zaragoza, bueno, es una avenida muy grande que divide el Estado de México en Nezahualcóyotl y algunas partes con la Ciudad de México, principalmente con Iztapalapa, ¿no? La divide. Y es una avenida bastante grande donde circulan un montón de carros. Muy caótica. Es muy caótica, tiene mucho tránsito, muy bla, castrosa, bla, bla. Muy castrosa, bueno. Esa vez yo iba por ahí de las 11 y cachito de la mañana. El chiste era llegar allá entre 12 y 12 y media a la casa de mi amiga y después salir a otro lado, ¿no? Bueno, pues yo me subí a la combi, se tardó lo que dije, 1 hora y media casi.
Y hagan de cuenta que por ir a la casa de amiga te deja en una avenida, una calle, donde es una avenida muy rara, porque cada lado de la avenida es de doble sentido. Okay. No es mamada, es de doble sentido. Okay. Entonces te tienes que cuidar al cruzar una parte y a la otra parte. Y a la otra. Y dividida por un camellón. Ya saben, ese clásico camellón, si son de la Ciudad de México de aquí, que tiene juegos, como parquecitos, un pasillito así de adoquines y así, muy queriéndose ver que la ciudad va progresando, güey. Pero ni madre. Ajá, ¿no? Sí, pero está así, ¿no? Todo culero. Bueno, el chiste es que me bajo de la combi. Para esto ya eran como más de las 12, ¿no? La neta. Pues, o sea, ustedes se imaginan a las 12 del día qué madres te va a pasar, güey. Sí, claro, no se lo imaginan. No vas a ver un puto fantasma. Como la regla común es como de que todos los hechos paranormales pasan en la noche o en la madrugada. Ah, sí, güey, ¿no? Así como de, no, es ningún fantasma se aparece ya a las 5 de la mañana porque pues a esa hora ya termina su turno, va por la leche, güey. Sí, güey, ya esa hora fue por la liconza, güey. Sí, güey, no. Los pinches fantasmas empiezan a las 9 de la noche y terminan a las 5, güey. Sí, checan tarjeta a esa hora. Ahí ya no se pueden aparecer, güey. Bueno, el chiste es que me bajo de la combi, o imagínense bajando de una combi, de esas que son como camionetas. Y ya me bajé, pero al momento de que me bajé para cruzar la primera parte de la avenida, les vuelvo a comentar que es de doble sentido, o sea que pasan de los dos lados carros, combis, ¿no? Entonces, me bajo y a contraesquina de mi lado derecho está un señor. Un señor, ustedes dirán como de unos que 70 años, güey. Un señor cualquiera. Un señor normal, un señor que se pueden encontrar en la calle. Ok. Pero lo que yo noté raro de este señor era un poco su vestimenta. No, tampoco es como que me pusiera, ay, no mames, ese señor, no mames, puto raro, ¿no? No, era un señor pantalón de mezclilla, zapatos. Me acuerdo muy bien que traía un como camisa de calzón de manta, güey. Como de esas camisas antañas, ¿no? Ajá, pero no guayabera, no confundan. Bueno, para quienes no sepan qué es guayabera, búsquenla en Google. Bueno, el calzón de manta es como una camisola, por así decirlo, de color blanco, pero es una tela muy suave, es una tela que es muy buena para el calor. Exacto. ¿No? Es una tela bastante clásica aquí en México. Bueno, el chiste es que el señor iba así, iba con un sombrerito, no de paja, pero sí como de un sombrero como para trabajo. Inusual, ¿no? Un señor, pero bastante, estaba ahí parado nada más, ¿no? Yo dije, pues ahorita el señor, si no se puede cruzar, pues ya lo ayudas o algo así, porque como les digo, la avenida es doble sentido y les vale madre a los carros. Sí, les vale clásico, madre. México y Latam. El chiste es que el señor también, ya cuando no pasan carros, nos pasamos los dos así caminando, y ya en el camellón, pues obviamente tenemos que volver a esperar para que la siguiente parte de la avenida vuelva a estar libre para poder cruzar ya a las calles, ¿no? Porque ya cruzando la avenida ya son calles normales. El chiste es que cruzo. El señor cruza pues a la par conmigo, si acaso unos pasitos antes, porque el señor caminaba un poquito lento, no tanto, pero el señor, como les explicaré un poquito más para que vean más o menos cómo es de su complexión, delgado, alto, y de esos señores que tienen como barba como de 5 o 6 días, ya grande. Bueno, el chiste es que el señor también se cruza, pero en la esquina había una tiendita, de esas clásicas tienditas que hay en muchos lados de la Ciudad de México, en el estado, ¿no? Y pues yo me metí a comprar un par de chicles para no ir con el hocico feo, ¿no? Y un agua, porque pues hacía, imagínense, era abril 2015, el calor estaba todo lo que daba, ¿no? Era la semana consecuente de la semana siguiente a Semana Santa, imagínense cómo estaba el puto calor de la chingada, a las 12 del día, ¿no? El chiste es que me meto a la tiendita, pero desde la tiendita se veía que el señor todavía estaba parado. Pero no es, lo que también fue raro es que el señor no estaba parado como si estuviera esperando un transporte. O sea, estaba dando la espalda hacia el tránsito. O sea, no se volteó como para esperar a que alguien viniera por él o un carro. No. Estaba de espaldas hacia el tránsito, viendo hacia la pared, que era una casa. O sea, no había nada. Entonces yo me meto a la tienda, pero la tienda no es de estas donde te metes, sino que tienen como rejas y pides desde afuera. Desde afuera, sí. Ajá, es una tienda que ya seguramente la asaltaron y por eso pusieron rejas. Sí, claro. ¿No? Clásico. El chiste es que ya pido mis cosas y en lo que la señora me despacha lo que pedí, pues busco dinero para poder pagar con cambio. Y entonces volteo de reojo y el don ya no estaba. O sea, nada más fue en lo que saqué el dinero y pagué, pero no me tardé casi nada. Literalmente nada más busqué... Un minuto, güey, a lo mucho. No, menos segundos. Porque el dinero ni siquiera lo traía en cartera y nada, lo traía en una bolsa de un chaleco. Lo saqué y ya cuando volteé ya no estaba. Y aquí ustedes dirán, pero el señor se pudo subir un carro, pudo caminar, o se metió una casa, pero aquí va el por qué no. La primera es que si el señor se hubiera esperado por un transporte,
el transporte hubiera tenido que hacer la parada y en lo que el señor subía al transporte sí me hubiera dado tinta. Sí, claro. O sea, yo me hubiera dado cuenta por muy, ¿cómo les explico? Por muy ágil que fuese el señor, se hubiera tenido que tardar aunque sea unos segundos en subirse a la combi, en buscar asiento y que la combi arrancara. No, y aparte, ¿sabes qué? Yo siento que como es una persona mayor, sabemos que a muchos como que les cuesta un poquito más de trabajo subirse y acomodarse, entonces tarda más tiempo. Y bueno, las combis hasta eso se esperan a que suba la persona y ya arrancan, ¿no? Bueno, ya si es un vale madre, pues avienta el señor, lleva, ¿no? ¿no? Ajá. Bueno, el chiste es que esa es la primera, ¿no? Que no se pudo haber subido a un transporte público que una combi. 2, si hubiera parado un taxi, hubiera tenido que esperar al taxi para poder pararlo, preguntarle primero, yo creo, el a precio, dónde iba, ¿no? Y cuánto le cobraba. Y ¿vale? Regatear, güey. Ajá. La tercera opción es que hubieran pasado a alguien por él, no sé, algún familiar o algo, sí, pero de igual manera se hubiera tenido que estacionar, esperar a que el señor se subiera al carro y arrancar, ¿no? Y la otra es que dicen, se metió en la casa. Bueno, eso hubiera sido bastante factible si es que yo me metí en esa misma calle, o sea, esa calle era derecho a donde iba yo. Entonces yo hubiera tenido que haber visto al señor caminando por la calle. Sí, claro. Para meterse. Y en la casa que estaba en la esquina, sí tenía puerta, pero no estaba pegada directamente a la calle, o sea, hacia la avenida. Tenías que caminar un poquito más hacia la calle para poder ya sea tocar o meterte, ¿no? Entonces ya cuando me di vuelta, me puse a buscar al señor que no lo vi en ningún lado. Dije, ni modo que se lo hayan llevado, ¿no? No se lo llevaron aquí al señor, ¿no? Desapareció. Porque el ATAM, ¿no? Claro. No lo levantaron. Le dieron un levantón. Ajá, no le dieron un levantón. Entonces me asomé un poquito a la calle para ver dónde estaba el don. Y la señora de la tienda me pregunta, ¿qué pasó? Ya le conté, no, pues es que vi un señor así. Y me dice la señora, vi, pero así como con tanta naturalidad que te sacas de pedo. Así como, sí, a veces pasa. Luego mucha gente lo ve. Y yo así de... O sea, la señora notó tu semblante de que te sacaste de pedo. Ajá, como ¿no? Si, no sé, yo creo que la señora pensó que me iban a asaltar o algo, porque me moví hacia la calle para ver qué había. Ajá. ¿No? Ya cuando regresé por mi agua y por mis chicles, fue donde la señora me preguntó, ¿qué pasa? Ajá. Ya le conté del señor y muy tranquila me dijo, sí, a veces pasa, mucha gente lo ve. Se lo describí así como lo vi. Tal cual. Entonces imagino que la señora o ya lo vio o le han contado. O le han contado. O sea, esa es la única como anécdota paranormal que tengo. Y es que es muy cagado porque tú piensas luego en la lógica, ¿no? Sí, así claro. Como de se subió a un carro o así, pero no. Y les digo que fue raro desde el momento en que vi que siempre le dio la espalda al tráfico, al flujo de carros. Fue así como de qué pedo, ¿no? Sí. Ajá. Y ya no lo vi, fue 1 o 2 segundos o máximo 5 de que agarré las monedas. No se pudo ir a ningún lado, ni tampoco no cruza paredes así. O sea, no es un X-Men para cruzar paredes, ¿no? Entonces eso fue lo más raro que me ha pasado a mí, o lo único paranormal que me ha pasado más bien. Y de eso ya 11 años. Pero por ejemplo, güey, una vez que te pasó esta historia, supongo que llegaste con esta amiga, no le platicaste o ella no lo llegó a ver. Fíjate. Cuando salía de la tienda, me fui caminando hasta despacio, así como de no mames, qué pedo que acabo de ver. De pedo, ¿no? Ajá, así como de esta mamada que viví está cagada. Pero llegué así como, llegas así como en forma de, o sea, como que tu mente nada más estaba pensando en eso. Pensando en eso, dándole vueltas, ¿no? Ajá. Y entonces ya cuando le dije a mi amiga, no sé si me dio el avión o así, porque no era así como mucho de creer eso. Ok. Pero bueno, el chiste es que pasó eso. Y ya cuando llegué a mi casa en la tarde noche, sí me quedé pensando así como de, pues sí fue. A lo mejor es de eso que siempre dicen que es un alma en pena. Okay, o que falleció ahí en ese lugar. O que no encuentra rumbo. O mucha gente dice que repite como cuando muere alguien y debe algo así, como que repite la rutina que tenía en ciertos lugares. Sí, claro. Entonces, a lo mejor el señor pasaba por ahí, o no sé, y como que se manifiesta. Sí. Y lo más cagado es que fue a pleno luz del día, a mediodía. Sí, eso fue lo raro, ¿no? Es como tú dices, a lo mejor y hasta el señor vivía en esa calle. Ajá. Y tuvo un accidente, a lo mejor el hecho de que lo hayan visto en la avenida todo el tiempo, no sé, que yo quiero darle como es la explicación de que quizá el señor murió atropellado o murió en esa avenida. O vivía cerca de ahí, exacto. Por eso, como te digo, repite rutinas. Sí, exacto. Que él piensa, a lo mejor piensan que siguen vivos o algún tipo de cosa por ahí extraña. Sí, exacto. Que eso es algo bien interesante, ¿no? Porque al final de cuentas es esta incógnita eterna, ¿no? De que no sabemos qué hay después de la muerte, güey. No sabemos si hay otra vida, no sabemos si nos seguimos quedando en este mundo.
y vagando, ¿no? Porque no es la primera historia que se escucha de este tipo, de que es que yo vi al señor, es que yo platiqué con él, inclusive hasta nos echamos un cigarro o una chela, y llegas y te cuentan que el señor ya murió hace ya 2 no semanas, existe, ya no hace está un aquí. año, ¿no? Y te sacas mucho de onda y entonces está muy cabrón eso que platicas porque tu cabeza no comprende qué fue lo que pasó. Tratas de buscar una explicación de, híjole, ¿qué tal si sí se subió a una combi, no lo vi? A lo mejor y vive ahí en la esquina, a lo mejor o sea, tu cabeza trata de darle esa explicación, pero yo siento que, no sé, a lo mejor tu cabeza se divide en dos, güey. Y una parte te dice, güey, encuéntrale un sentido, y la otra te dice, güey, es que hay algo más, güey. Hay otra cosa, ¿no? Y eso es lo que yo siento que muchas veces nos carcome, el hecho de que no le encontramos una explicación, güey, y no sabemos si atribuírselo a algo lógico o algo paranormal, güey, algo extraño, ¿no? Y por ejemplo, al final del día, güey, llegaste a platicárselo a tus padres, a algún amigo, güey. No, yo creo que esta historia me la he guardado casi siempre porque es como, siempre tienes ese como chip de no me van a creer. Sí, claro. Me van a tirar de loco o la está inventando nada más para llamar la atención. Sí, exactamente. ¿No? Es siempre esa idea de pasó, pero mejor me la guardo y a ver qué. Y es que eso es algo muy importante, banda. Si ustedes tienen historias así y ustedes piensan que nadie les va a creer, de todos modos, cuéntenosla. Aquí vamos a recibir historias de todo tipo, así no les haya caído sus papás, sus novios, sus amigos. Cuéntenos qué les ha pasado, porque eso es bastante importante. Sí, exactamente, ¿no? Y cabe destacar que tampoco tiene mucho que ver con el hecho de que sea algo demoníaco, ¿no? O a lo mejor espectros comunes como la Llorona o duendes o así, no. O sea, evidentemente si tienen historias de ese estilo, son súper bienvenidas, pero también hay historias, güey, que van más allá de eso. O sea, van con sucesos, inclusive hasta podríamos llamarlo los famosos poltergeist. También. Que se mueven cosas, escuchas ruidos, sientes inclusive hasta una presencia, pero no ves nada. Ajá, ¿no? exacto, no ves nada, pero sabes que algo te está viendo o está ahí. Sí, exactamente. Eso es lo más claro. Entonces, esta fue la primera historia. Está aquí en los comentarios déjenos si les ha pasado algo similar. Sobre todo si les ha pasado algo a mediodía o a plena luz del día. Que es una hora muy rara, güey. Es una hora muy rara. Es lo que te decía hace ratito. O sea, generalmente este tipo de sucesos checan tarjeta, güey, a partir de la noche, ¿no? A las 9, 10. Ya empieza. Hasta como a las 3, 4 de la mañana es cuando empieza el turno. Pues es súper raro, güey, que te pasen este tipo de cosas, pues tan temprano, ¿no? A esa hora donde hay un montón de gente, güey. Hay un montón de transporte, de gente con negocios, ¿sí? Niños o personas regresando de la escuela. O sea, es súper raro, güey. Es muy raro. Es súper raro, pero está muy cabrona tu historia, güey. Y pues bueno, banda, llegó mi turno. Yo tengo una historia un poquito más larga, un poquito más enrevesada, güey. Inclusive la podría decir como que sí tiene que ver con este tipo de cosas o tintes medio demoníacos. No es una historia que me haya pasado directamente a mí, güey. Le pasó, de hecho, a mi abuelo. Mi abuelo fue un señor de esos de antaño, güey. Con pistola, sombrero, montaba a caballo. De campo, dirían. Exacto, güey. O sea, toda su vida, o casi toda su infancia y adolescencia y adultez temprana, vivió en los pueblos, güey. Sí, sí. Él, de hecho, es de un pueblo llamado El Oro, que es Estado de México, pero que ya como que colinda con Michoacán, güey, ¿no? Sí, ya al sur del Estado de México. Exacto, güey. Entonces, es muy común, güey, que en los pueblos se hable de brujas, de lloronas, de duendes. Las clásicas bolas de fuego en los montes. Exacto, ¿no? O más sucesos. O sea, es súper común en los pueblos, mucho más que en las ciudades, yo creo. ¿Sabes qué es raro? Como si fuese un requisito en la ciudad. Como que eso no tuviera, como que no haya eso y sí, no tenga importancia. Sí, no, güey. O sea, y en los pueblos se da mucho, güey. Yo creo que por lo mismo del mismo folclore de los pueblos. Bueno, ya entrando así como en materia, en una ocasión él nos estaba platicando, se lo había platicado esa historia a mi papá, que estaba echándose unos tragos, güey, unos tragos con un amigo suyo de casi toda la vida, de esos amigos de aventuras, ¿no? Que se van a casar. Se van a pelear con el diablo al monte. Exacto, güey. Y curiosamente lo mencionas porque fue algo más o menos así. Ellos estaban echando pues unos tragos, ¿no? En unas de estas cantinas de pueblo, lo que te decía, típico pueblo, ¿no? Estaban echando unos tragos, entonces su amigo, no recuerdo el nombre, vamos a ponerle Carlos. Su amigo Carlos, pues ya se le estaban pasando las copas, los tequilas, los pulques.
Nos platicaba mi abuelo que este amigo pues tenía a una esposa que de hecho recientemente habían tenido un bebé, güey. Entonces, mientras estaba pisteando, pues el señor le entró como la preocupación, ¿no? Que también, o sea, si tienes un hijo y estás pisteando, pues no sé, es medio raro, ¿no, güey? Es muy antaño, ¿no? Es como de, güey, es muy vintage. ¿Qué haces pisteando, güey, si tienes un hijo, Sí, no, güey? Así el morrito ahí llorando y Sí, güey, ¿no? Y la señora ahí. Dale su mamila de corona. Dale su mamilón, su caguama. Ajá, entonces le entró como la preocupación, ¿no? Esa como cosquillita. Se despidió de mi abuelo y se fue. Agarró su caballo y se fue por un sendero. Cabe mencionar que mi abuelo nos mencionaba que pues ya era tarde, güey. Ya eran como las 2 de la mañana. Sí, ya pleno turno, no, plan normal. Pleno turno, güey. Es donde están así en la mera hora de la chamba, de la chambiación, ¿no? Los espíritus. Agarra su caballo y se va. Y es un sendero. Y como en los pueblos, más en esa época, te estoy hablando, no sé, güey, como de los 70s, quizá. Pues había mucha menos iluminación, güey, sí. Menos casas, menos de todo. Caminos de tierra, me imagino, sí, ¿no? Desde entonces. No, entonces recuerdo muy bien este dato que decía que de la cantina donde se estaban echando sus tragos a la casa de este señor, pues eran como unos 20 o 30 minutos a caballo, güey. ¿A caballo? A un ritmo, no a galope así full. Trotadito. Pero, exacto. O sea, imagínate la distancia, güey. Y aparte entre el cerro y a plena oscuridad, pues a mí la neta sí me daría miedo, ¿no, güey? Sí, imagínate hasta una pinche víbora o no sé, güey. O sea, pero es lo que te decía. Para que me nos entiendan, banda, es como caminar saliendo del metro a las 11 de la noche. A ese miedo. Metro Pantitlán, güey, donde está bien cabrón, güey, ¿no? Metro Santa Marta, por si les gusta. No, entonces, pues el señor, lo que te decía, estos señores de rancho que les vale madre, güey, dice, vámonos, ¿no? Se va y como a los 5 o 10 minutos decide irse mi abuelo. O sea, ya se quedó sin su compañero. Ajá. Ya la fiesta se estaba como apagando. Igual, agarró su pistola, sus cigarros y su caballo y pues vámonos, ¿no? Curiosamente, pues tomaban el mismo camino. Sí. Entonces, menciona a mi abuelo que a mitad casi de camino, que encuentra al caballo de su amigo muerto. O sea, muerto y como si hubieran esculcado sus cosas, güey, ¿no? Evidentemente mi abuelo pues, se saca de onda porque él piensa que a lo mejor lo asaltaron o que hubo alguna bronca, ¿no? A balazos o yo qué sé. Que se baja de su caballo y que trata como de investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Si ve sus cosas, si le quitaron su dinero o cosas de ese estilo. Pero no, simplemente se da cuenta que su caballo está muerto y que las cosas que traía el caballo pues están regadas. Pero pues él se saca mucho de onda, ¿no? Entonces decide avanzar unos cuantos metros más, unos cientos metros más. Y él comienza a escuchar, güey, que una persona grita. Una persona, hombre, grita, pero gritos de desesperación cabrona, güey. O sea, ni siquiera gritaba ayuda o alguien que me escuche. O sea, no, güey. Eran gritos de dolor, pero cabrón, güey. Como si estuvieran matando a alguien, ¿no? Pero torturándolo, machín. Entonces, pues mi abuelo se saca mucho de onda, saca su pistola y trata como de investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Se adentra en el cerro y se encuentra a su amigo, güey, amarrado a un árbol, güey. Mi abuelo lo describía como que era un árbol como torcido. Ajá. Y como a unos, ¿qué te gusta? Como unos 10, 15 metros de ese árbol pasaba un arroyo chiquito, güey. Pero su amigo estaba amarrado, güey, con unas como correas. Que estaba amarrado tanto de pies y de brazos, güey, y que estaba, pues, desnudo, güey. No manches. O sea, ¿qué es lo primero que te puedes imaginar, güey, no? Que a lo mejor lo asaltaron. Y lo dejaron ahí. Y lo dejaron ahí para que, no sé, no acusara, ¿no? O no, ya sabes, ¿no? No tomara represalias. Pero no, güey. Mi abuelo lo describía como que estaba desnudo, amarrado, y que aparte tenía muchas heridas, güey. O sea, tenía heridas, moretones, rasguños, como si le hubieran clavado a lo mejor unas garras. Inclusive tenía marcas como de latigazos, él lo describía así. Y que el señor al ver a mi abuelo, más allá de gritar, que se puso a chillar, pero que se puso a chillar como de alegría, güey, como de que, híjole, al fin alguien me encontró, ¿no? Ajá. Al fin alguien llegó, y pues qué mejor que haya sido, pues mi amigo, ¿no? Mi compadre, por decirlo así. Que lo desamarraron, que lo medio enjuagaron, porque estaba ensangrentado. Sí. En el arroyo lo ayudó así como a enjuagarse y a bañarse y todo el rollo. Y que se lo llevó a su casa. El señor, con sueño, súper preocupado, güey, sin energías. O sea, imagínate, después de la tortura que le pasó y lo que haya visto,
pues yo creo que lo último que tienes es ganas de hablar y de chingarte otro tequila, ¿no? Lo llevan a su casa, lo acuestan y el señor, a como puede, le da como una descripción a mi abuelo de qué fue lo que pasó, ¿no? Y él menciona que mientras iba por el camino, que se le acercó un charro, güey, pero al que no le veían la cara, y que dice que lo único que podía verle era como un cigarro en la boca. Ya ves que cuando fumas, pues se enciende como el cigarrillo, sí, se pone rojito. Exacto, dice que lo único que él podía distinguir de su rostro era eso, como que alguien estaba fumando, pero que era un charro totalmente negro, o sea, de vestimenta, y que su caballo igual era un caballo súper delgado, súper viejo, o sea, como si hubiera sido un caballo zombie, güey, yo me lo imagino así, ¿no? Y que sí le dijo, oye, compadre, ¿qué andas haciendo a estas horas por acá, no? ¿Que no sabes que este sendero es muy peligroso a estas horas? No deberías de estar aquí, yo te recomiendo que te vayas, ¿no? Entonces, el señor Carlos, como muchos señores de esa época, pues como que eran bravos, güey, así como, y que así le empezó a decir, güey, pues tú qué te metes, ¿no? Es mi pedo si yo quiero seguir caminando por aquí. O si y ya con copas encima. Exactamente, o sea, entonces se juntó el pan con las ganas de comer, güey, ¿no? Entonces él menciona que el charro se bajó de su caballo y que le dio la madrina de su vida, güey. Pero que cuando lo amarró, que sí pudo distinguirle la cara y que pudo distinguirle las manos, que eran unas manos muy peludas, güey. Muy velludas y con garras y con la palma de las manos de un color como grisáceo, como muerto, güey. Sí. Y que mientras lo estaba torturando, que sí le distinguía la cara, que era una cara igual así como grisácea, con unos colmillos y con una mirada así como pues de mala persona. Muy desafiante, muy... Sí, güey, o sea, era una mirada que yo creo el señor jamás en su vida había visto en alguien. Y que lo empezó a torturar, güey. Lo empezó a cortar, golpear, todo. a chicotear, de todo, ¿no? Entonces ya, trataron como de tranquilizar al señor ya estando en casa. Su señora, pues le hizo como que un café, trató de curarle sus heridas y estuvo al pendiente. Y las semanas subsecuentes, pues mi abuelo estuvo como que visitando a este señor, ¿no? Para ver cómo seguía. En un principio, mi abuelo mencionaba que pues, su recuperación era normal. Ya se paraba a comer, ya se bañaba solo, evidentemente le dolía el cuerpo y todo lo demás, pero que después fue como cayendo, güey. Ya no quería comer, los gustos que él tenía como jugar baraja, echarse sus cigarritos, sus chelas, pues ya no las adoptaba, o sea, como que dejó todo eso de lado. Y su mujer platicaba que inclusive comenzó a ser agresivo con ella y con la niña que había tenido. Comenzó a comportarse de forma grosera, no les dirigía la palabra. Siempre que la mujer quería tener como atenciones con él, el señor la mandaba a la fregada, por no decir otro tipo de palabras, la mandaba a la chingada, güey. Y que el señor empezó a perder energías, al punto de que en una ocasión la señora contó que el señor se salió en la noche. En la noche, en plan 12, 1 de la mañana, que se salió, pero que la señora pues lo vio como algo normal, ¿no? Por el hecho de que pues luego el señor se salía así como a su patio a fumarse su cigarro, ¿no? Y que no le dio importancia. La cosa es que a la mañana siguiente, pues el señor ya no estaba. Su cama, pues el lugar de su cama estaba tendido, como si nunca hubiera dormido. Como ¿no? si nunca hubiera regresado. Exacto. Comienzan a buscarlo, empieza a esparcir el rumor con vecinos y amigos, y no lo encontraron. Pasó como 3, 4 días. Y nada. Y curiosamente, güey, lo encontraron en el mismo árbol donde lo habían amarrado, güey, junto al arroyo donde había estado. Otra cosa curiosa es que también lo vuelven a encontrar desnudo, güey. Y lo vuelven a encontrar, pues, torturado, güey. No inventes. Entonces, ahí es donde a mí me entra como este tipo como de histeria, güey. De que yo digo, güey, ¿qué habrá pasado por la cabeza del señor como para regresar a ese lugar, no? O sea, yo me pongo a pensar y digo, bueno, a lo mejor y el señor quiso investigar por su cuenta qué es lo que había pasado, qué había ahí. Sí, ya después de un tiempo, ya que pasó todo, sí, como ver qué había ahí, ¿no? O si no, el señor a lo mejor pensó que imaginó eso y fueron otras personas que a lo mejor sí lo asaltaron, ¿no? Exactamente, sí. Como para rehacer los hechos, por así decirlo. Exacto. Entonces, mi abuelo y muchos demás conocidos de este señor Carlos lo encuentran muerto y desnudo. Entonces, a mi abuelo se le quedó como mucho esa historia y todos esos sucesos, al punto de que él ya dejó de pasar por ese camino, quizá igual por miedo, ¿no? O por seguridad,
O las dos. Exactamente, ¿no? De que le pasara lo mismo, ¿no? O sea, es lo que te decía hace ratito, pese a que esas personas eran muy bravos y siempre andaban armados y siempre eran como súper valientes y a veces algo imprudentes, como que a veces ya cuando pasan este tipo de historias, como que se frenan en seco y dicen, ay, güey, pues como que sí la estoy regando, ¿no? ¿Qué tal si me pasa lo mismo? ¿O qué tal si me pasa algo peor, güey? ¿No? Entonces, esa es como que la primera historia que yo tengo que contarles, que honestamente sí la creo, güey, por lo mismo que veníamos diciendo que en los pueblos pasa mucho este tipo de cosas, güey. Cosas súper inexplicables que tienen que ver con un montón como de espectros o entidades, por decirlo así, que no tienen una explicación. Y es que lo más, no raro, pero lo más que hace creíble una historia así, es que esas personas no buscan ganar nada contándolas. Exactamente. O sea, no buscan fama, sino solamente o te las cuentan para advertencia, o te las cuentan porque pasa, o sea. Sí, exactamente, ¿no? O sea, como tú dices, son personas que pues no ganan nada, güey. No ganan nada, a lo mejor inventándose un chisme de que no, güey, me asaltó un charro negro y me golpeó y me desnudó. O sea, yo lo vería inclusive como una historia tonta, ¿no? Decir, güey, ¿por qué me estás inventando esto, no? Pero lo pones en perspectiva cuando te das cuenta que la persona pues nunca fue mentirosa, siempre fue como derecha, y te digo, esta como cabalidad que tenían esos hombres de aquel entonces, de que te contaban las cosas, como tú dices, para advertirte, o como para decir, híjole, pues ¿qué crees, güey? Me pasó esto. ¿Tú qué opinas, no? ¿O qué piensas? ¿O qué crees que haya sido, no? Entonces es una historia que a mí honestamente sí me la compro, sí me la creo, porque en ese pueblo precisamente pasan muchas cosas, güey. Pasan muchas cosas como muy curiosas. Ahí en la banda, quien nos escuche, quien llegara casualidad de ser de por ahí y tenga alguna historia similar o... Exacto, recuerden, banda, el pueblo se llama El Oro, es del Estado de México. Creo que estas historias pasan mucho en cualquier pueblo de la República y otros países, sí, ¿no? Y sobre todo vienen de personas que obviamente emigraron de los pueblos a las grandes ciudades, ¿no? Y que pasan de boca en boca, pero lo curioso cuando se pone es cuando más de una persona cuenta relatos similares. Sí, güey. Y no tiene nada que ver. Es un factor común. Ajá. Y más cuando son de generaciones tan distantes. Sí, exacto. O que, por ejemplo, no sé, que sea en este caso tu abuelito del Oro y otra persona sea del mismo pueblo, pero jamás en su vida se cruzaron. Se cruzaron sí. Y tienen historias similares. Sí, exacto. Es ahí donde hay... Es donde la historia te entra esa espinita, güey. Te entra esa espinita y donde ya dejas de ser escéptico y comenzar a creer. Decir, híjole, es que aquí sí hay algo, porque es lo que tú dices, ¿no? Es un factor común en cuanto a los hechos, pero en cuanto a las personas que lo viven, pues es algo muy distante, ¿no? Porque no tiene nada que ver el señor Raúl con don Toño, que vive 10 kilómetros lejos, ¿no? Y es como, díjole, al señor Toño le pasó lo mismo, ¿no? O sea, y es súper interesante. Pero sí, esa es como que la primera pieza que tengo que entregarles para este gran canal. Me toca a mí ahora la tercera historia de este primer episodio. Y esta historia no me pasó a mí, ¿vale? Como les platicamos, hicimos la tarea de recopilar historias de gente cercana a nosotros. Así que yo me fui un poco por preguntarle a amigos también. Okay. No solamente gente grande, ¿no? Sino amigos. Esta historia no me ocurrió a mí, como lo dije. Bueno, cuando yo iba en la primaria, pues tenía un amigo, ¿no? Como todos tenemos amigos de la primaria. Pero de esos que puedes contactar años después y no hay pedo, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que este compa platicaba mucho una historia que, obviamente, cuando eres niño, quizá le tergiversas o le exageras un poquito más. Sí, claro. Pero conforme vas creciendo, como que ya cuentas la historia ya como te la contaron a ti, ¿no? Sí, exacto. O sea, como que dejas ese factor de voy a asustar a los demás. Ajá. Y ya la cuentas quizá como es, sin agregarle tanta faramalla de niño de primaria, ¿no? Como la historia, ¿no? De que en mi escuela había un cementerio. Ajá, exacto. Le quitas ese factor de cementerio a la escuela. Bueno, el chiste es que este compa lo contacto para esta historia. Vamos a igual a viajar al pasado, ¿vale? Ok. Este amigo me cuenta que la historia se la contó su tío. Ok. ¿Vale? Su tío es de un pueblo que es de Michoacán. No recuerdo el nombre, pero es algo... Ya saben que en Michoacán hay pueblos con nombres bastante raros. Sí, güey. ¿No? Entonces, me parece que era de Zamora, o si no es de por esa zona de Zamora, Michoacán. Yo no conozco por ahí, pero quien sea de ahí, pues más o menos ubicará, ¿no? Okay. Bueno, el chiste es que
Esta historia ocurre por ahí de los años finales de los 80s, principios de los 90s. Su tío, pues, todavía no se venían para acá, para el Estado de México, sino ellos llegan aquí a mediados de los 90s, ¿vale? Bueno, para quienes no tengan un contexto un poquito de historia, Nesa se empieza a poblar en los 60s. Más o menos. Empiezan a poblarse. Más o menos empieza el Y municipio. eso podríamos decir poblar porque... Sí, medio poblar, porque las casas igual estaban muy distantes unas de otras, sí, no había servicios. Hagan de cuenta que el gobierno decidió vender terrenos aquí en Nesa porque se iba a construir una ciudad, ¿no? Y pues mucha gente empezó a llegar a la ciudad, ¿no? Entonces estas personas llegaron ya algo tarde, ¿no? Porque para finales de mediados de los 90 ya había mucha población en Nesa, ¿no? Pero pues encuentran una casa que ya estaba hecha, construida y todo el pedo, ¿vale? Y se mudan a Nesa. Pero antes de que vinieran aquí, cuenta que su tío y su papá, o sea, el amigo de mi papá y su tío, que es su hermano, ¿vale? Jugaban mucho en una placita, por así decirlo, muy clásica de pueblo. Es decir, el centro, por así decirlo, con kioscos, que ya está el señor que vende pan, que las nieves por allá, los morros jugando fútbol acá, no faltan las señoras que van a misa, el mercado cerca, ¿no? Y estaban jugando ya alrededor de las 8 de la noche. Ya tarde. ¿Vale? Ajá. Entonces, de esas veces que estaban jugando con la pelota o cualquier cosa, y se les acerca un morro, un niño. Y tú cuando eres niño, realmente, no sé si les pasa a ustedes, que te vale madre de dónde venga el morro. Simplemente si el morro quiere jugar, juega y simplemente para echar más bola. Sí, exacto. O sea, si juegas fútbol y llega otro morro, se junta cualquier equipo y a jugar. Llega y te dice la reta y le dices, ajá, ¿no? Y entra. Entonces el morrito llega, pero llega con su propia pelotita, su balón. Pero es de esos balones, bueno, así lo describe, que es un balón de esos antaños de cuero. Sí, de los viejos. Pero no es un balón, o sea, ustedes cuando se imaginan un balón viejo, quizá para los que son más jóvenes, se imaginan el clásico balón blanco con negro. No, este niño traía un balón de cuero café. Sí, de esos que eran como de cuero, como de vaca, ¿no? No sé de qué. Exacto, de esos primeritos balones. Ajá. Y pues que los morros se sacan de pedo, no por el balón, sino porque, qué balón tan raro, ¿no? Ajá. Pero mejor vamos a jugar con el nuestro, ¿no? Entonces el morro deja su balón en una banqueta y el morro se pone a jugar, ¿vale? Lo que le sorprende de este morro es que casi no habla mucho. O sea, dice frases muy comunes, o sea, como muy sin sentido, así como de, te la paso. Sí. O sea, es como muy mesurado al hablar. No tiene tanto desenvolvimiento, ¿no? Y pues piensan, es nuevo el morro, a lo mejor tímido, se acaba de cambiar, ¿no? Nunca lo habían visto, a lo mejor es nuevo o viene de vacaciones y pues quiere jugar, ¿no? El chiste que pasa el juego, pero lo que notan es que en ese entonces, mi amigo cuenta que las mamás iban por sus hijos al parque. O se regresaban solos a su casa, porque en ese entonces pues no había tantos pedos de que... Sí, no, había como esta libertad, ¿no? De dejar al niño irse al parque solo. Y más en vacaciones te metes a las 9 de la noche. Sí, claro. ¿No? Bueno, el chiste es que este morro, ven que nadie viene por él, pero pues puede irse solo a su casa. Ajá. El morro claramente se va solo, pero tiene algo especial muy cagado, y es que agarra rumbo hacia el panteón del pueblo. Ah, caray. O sea, está la placita, imagínense una placita cuadrada de pueblo, y hagan de cuenta que tiene diferentes salidas a diferentes zonas del pueblo, como calles principales, vamos a llamarlo así. Entonces este morro agarra la calle que va hacia el panteón, pero tú te imaginas, no mames, no va al panteón, obviamente, ¿no? Vive por ahí. Vive por ahí cerca, ¿no? El chiste es que el morro va y una de sus amigas les dice, te acompaño, yo también agarro para allá, pero pues yo me doy la vuelta en tal calle, ¿no? Ya tú te sigues a tu casa. Y el niño le dice, no, tengo que llegar temprano. ¿Vale? Entonces el morro se va, las niñitas se quedan ahí platicando todavía un ratito más, y pues ya, ¿no? Al otro día, como si nada, los morros vuelven a salir a jugar, pero este morro ya no regresa. Así pasan 2, 3, 4 días, y muchos días después vuelve a regresar el morro. Vuelve a jugar, lo mismo, se va, siempre tiene la clásica palabra, en todo este tiempo que han jugado, bueno, ya pasan más días, juegan semanas, siempre dice que se tiene que ir temprano. Tiene que llegar temprano a algún lado. Todos piensan que a lo mejor en su casa lo regañan, o tiene que ir a ayudar. O le dan un tiempo como límite. O le dan un tiempo, ¿no? El chiste es que un año antes de que ellos se vengan a vivir ya para acá, para el Estado de México, pues siguen jugando igual todo. Entonces el morro ya dejó de ir, ¿vale? Y lo raro es que, no sé si les ha pasado que con amigos es muy común que tengan apodos. Los morritos se ponen apodos. Sí, claro. ¿No? Entonces le preguntan a este morro,
pues, ¿cómo se llama? Y el morro le dice, pues yo soy el Canicas. Le dicen el Canicas porque el morro a lo mejor le gustaban las canicas. Ajá. Entonces un día de esos piensan y arman un jueguito de canicas, ¿no? Para quienes no sepan qué son canicas, pues son unas esferitas de cristal. No sé cómo las llaman en otros países, pero son estas esferitas de cristal con las que los morros jugaban. Sí. ¿No? Arman la clásica del círculo y ahí tienen y sacar las canicas. Y sacar, ¿no?, las canicas del círculo. Llega el morro, llega con su balón y saca sus canicas de su bolsita, como si siempre las trajera. Era parte de él, ¿no? Así como de voy y me encuentro a estos vatos jugar canicas y ahí se arma, ¿no? Saca las canicas y las canicas, bueno, para quienes no sean tan de antaño, o sean muy jóvenes, había diseños bien locos de estos pinches juguetitos. Tenían colores, unas tenían brillitos, otras de diferente tamaño. Inclusive hasta tenían forma, güey. Yo me acuerdo que había unas con flores, con un montón de cosas, hasta como sí, era vidrio inyectado. Le inyectaba la forma al vidrio caliente. Bueno, el chiste es que este morro traía canicas, pero todas eran transparentes. El cristal, así el cristal blanco. Okay. Ajá, se sacaron de pedo porque no manches, ¿dónde las compraste? ¿Te las ganaste? Están bien chidas. Porque al ser transparentes, pues la luz que reflejaban las lámparas o así, se veía muy chida, ¿no? Muy llamativo. Entonces el morro juega con estos, pero igual aplica la misma. Me tengo que ir temprano, ¿vale? Se va el morro, pero les entra la curiosidad y lo quieren seguir. A ver a dónde llega. A ver, ¿no?, a dónde va, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, sus papás sí son muy estrictos o todo este pedo. Entonces va el tío de mi amigo, su hermano y otros morrillos por ahí. Okay. Lo siguen de una forma muy inocente, o así como de vamos a dejar que camine y nos vamos ahí metiendo atrás de él, ¿no?, como para que no nos vea, pero tampoco a espantarlo, güey, ¿no? Entonces lo van siguiendo. Es una calle larga la que da hacia el panteón. Y en esa calle pues hay varias subcalles, por así decirlo, donde ya hay casas. Y el chiste es que el morro se sigue derecho. Y hay un cruce, ¿vale? Donde hay un semáforo. Y en ese entonces a los morros les vale madre y se cruzan el semáforo, sí, ¿vale? Y entonces ahí pues llega un carro y les pregunta a los morros qué hacen, ya métanse, porque de esos pinches señores chismosos que metiche que les dice que ya se metan. El chiste es que los morros, por estar entretenidos con este señor, ya no vieron hacia dónde se fue el morro. Entonces en ese momento se sacan de pedo todos. Lo relaciono un poquito con mi historia porque pasa lo mismo, que te descuidas y se desaparece. Pero aquí empieza lo gacho, güey. Porque no vieron a dónde se fue el morro. Y el único, por así decirlo, el pueblo termina por donde está el panteón. Y más adelante hay pequeñas fábricas. Había fábricas, me cuenta que son fábricas bastante pequeñas, güey, muy locales, güey. De ropa, calzado. O sea, bastante pequeñas, güey. O sea, no eran fábricas así grandes. Y ya después de las fábricas ya era la salida hacia otro pueblo. Sí, pura carretera, ¿no? Pura carretera. Entonces, a lo mejor pensaron que ese morro rodeaba alguna fábrica y llegaba a su casa. Ok. Entonces ya, como era tarde, ya decidieron irse a su casa. Entonces, igual el morro era muy como de jugaba un día y no jugaba en 3 o 5 días. Y después volvía. Y entonces ya la última vez que vieron al morro jugar con ellos, igual jugaron fútbol. Pero lo que más sorprende es que el morro, pues como que sí era muy puntual en ese aspecto de que tenía que llegar, güey. O sea, siempre se iba casi a la misma hora. Y cuando se iba, algo que se me olvidó comentar es que trotaba. O sea, no era un no era un de prisa, ¿no? Ajá, exacto, no era un de me voy rápido, pero camino. No, era un trotado suave, pero tenía que llegar, güey. ¿No? Entonces deciden seguirlo otra vez. Y lo que hacen ahora sí es seguirlo completo, güey. Ok. Entonces, ya no hay carro que les diga qué están haciendo ahí. Y ven que el morro se metió al panteón, güey. O sea, el morro literal se metió al panteón, güey. Y ustedes dirán, ¿cómo se metió al panteón? Bueno, cuentan que en este panteón las rejas son bastante amplias para un morro de 6, 7 años. O sea, sin pedo se mete incluso un perro entre las... O sea, como entre los barrotes. Ajá, entre los barrotes del panteón. O sea, la barda que tenía el panteón era como de 1,5 metros. Okay. O sea, un morro sin pedos la brinca, ¿no? Entonces estaba la barda de 1,5 metros y los barrotes clásicos de metal, de esos que son como circulares altos. Ajá. Y entonces el morro se mete por uno de esos. Se sacan bien de pedo porque, pues, ¿por qué se va a meter, güey? Sí, claro. ¿No? O sea, los morros no intentan meterse al panteón porque, pues, o los cacha algún vigilante. Y si los cachan, les van a poner la regañiza de su vida, güey. O sea, imagínate, morros te cachan.
no te la cuentas, güey, no sales a jugar en un mes mínimo. Sí, no, y aparte, yo creo que inclusive sería hasta como mal visto, ¿no? Porque sí. Uno se pregunta qué hacen niños en un panteón, a lo mejor y hasta se puede prestar como alguna maldad, güey. Alguna travesura, ¿no? Que le vayan a hacer algo a las tumbas o a las flores que la gente deja y así. El chiste es que ya no se mete, ¿no? Al día siguiente, pues obviamente el panteón está abierto para el público. Y pues, como son vacaciones, se les hace fácil ir. Pero tienen como este plan, por así decirlo, de que no entran todos para que tampoco los caguen. Porque si entran todos, va a pasar lo mismo. Sí, exacto. Entonces nada más deciden entrar 3 morros. Que es el tío de mi amigo, su hermano y una morrita. Entran y precisamente lo que alegan es que van a ir a ver a uno de sus familiares. Y como el encargado del panteón conoció a los familiares de estos morritos, porque es un pueblo pequeño donde casi todos se conocen, ¿no? Sí. Entonces, pues dicen, venimos a dejarle flores a tal. Mi mamá nos mandó, que porque está siendo mandado de no sé qué. Pásenle, ¿no? Se pasan los morros, pero obviamente no se pasan a ver a nadie. Sí, claro. Lo que hacen es buscar en las tumbas. Lo que hacen es ver qué morros hay. Ajá. Entonces, obviamente iba a ser muy tardado estar viendo por cada tumba quién es morro, ¿no? Entonces, lo que hacen es que mejor se salen de ahí y dicen, así nunca lo vamos a encontrar. Pero lo que mejor hacen es que ya, como ya tienen el apodo del Canicas, lo que hacen es preguntar, no a toda la gente, sino se van directamente con personas ya más grandes, pero como sus hermanos, sus primos, sí. De esas personas que, pues sí, son grandes, pero no son adultos, ¿no? Entonces le preguntan a un vato que trabajaba en una zapatería, que era amigo del tío de mi amigo y de su hermano. Y le preguntan que, pues es que hay un morro que se juega, ¿dónde vive el Canicas, no? Entonces el vato dice que se puso blanco, güey. Sí, se espantó. O sea, el vato, o sea, imagínate, tú estás trabajando así, ¿no? Tendiendo zapatos, no sé qué. Llegan los morros y te dicen, oye, es que con nosotros juega un vato, pero no sabemos cómo se llama y no sabemos dónde vive. Le dicen el Canicas. Y este vato que ya tendría como en ese entonces unos 20 y tantos años, los morros tenían 7, 6, 8. Este güey se pone blanco, güey. Se tiene que sentar, güey. Se saca de pedo, güey. Y ya les dice, no anden jugando con eso y no sé qué. Los morros se sacan de pedo, pero pues ¿cuándo de qué? Si nosotros... ¿Por qué no? Ajá, el morro viene a jugar con nosotros. Y pues sí, no se nos hace raro que siempre se va temprano, que siempre tiene que irse puntual, güey, y todo ese pedo, ¿no? Y dice, no es cierto y no sé qué. Y entonces este chavo se enoja, pero como que le cambia el semblante así como de, les voy a contar. Sí, le entró en la cosquillita, ¿no? Y entonces ya le platican más sobre este morrito al este chavo, que pues juega fútbol, canicas, y que se veía muy emocionado cuando jugaba canicas. Entonces, este morro les platica que sí, en efecto, existió un chavo así, y que era amigo suyo, del que atendía los zapatos. Ok. Y lo conoció en la primaria, ¿vale? Y sí se saca de pedo porque les dice, no se asusten, este vato ya falleció, iba conmigo en la primaria y así, y precisamente el niño se murió ahogado con una canica. O sea, no es la primera vez que escucho yo de otras personas que niños fallecen con algo ahogándose, que se ahogan y se aparece, ¿no? Hay una historia muy famosa de un niño que se ahogó con un hueso de alguna fruta, ¿no? Bueno, el chiste es que este morro se ahogó con una canica, pero no se murió de eso, güey. Sino que ya cuando iban hacia el hospital, precisamente sí vivía cerca del panteón, no muy cerca, pero sí, y que en una avenida sus mamás lo lleva cargando y los aplastan. Un camión. O sea, el morro se ahogó con la canica, pero no muere de eso, güey. Okay, sino que muere por el arrollamiento de un camión, güey. Lo atropellaron. La mamá también fallece, güey. ¿Vale? Entonces, pues, esa es la historia, güey, porque el morro, literalmente, ya les dijo su nombre, cómo se llamaba, fulanito tal. Y está en el panteón, sí. Entonces los morros, por no quedarse con la pinche curiosidad, entran de día y ubican la tumba del morrito, güey. Ajá. Y sí, había fallecido años antes, güey. 10, 15 años antes, güey. Ubican su nombre y todo el pedo. Y pues ya los morros juegan, pero ya no juegan tan tarde, güey. Ya no... Sí, no, ya les entró como ese miedo, ¿no? Ajá. Como que ya no es la misma sensación de vamos a jugar fútbol, sí, pero no tan tarde, güey. Yo creo inclusive que hasta... No sé si pasó que hasta cambiaron de lugar, ¿no? De juego. Posiblemente, güey. O sea, ¿tú te imaginas una plaza del pueblo en la noche? Ajá. Y pues mucha gente pasa a comprar. Todavía hay mucho movimiento, por así decirlo. Y este morro, pues...
tú de morro, te vale madre el morro, güey. Sí, de dónde no, venga, no te juega y importa. ya. Sí, con que ¿no? juegue y ya. Pero... Entonces, ya cuando vieron la tumba, pues sí. Y entonces tuvieron la costumbre, por así decirla, de llevarle, pues, aunque sea una flor, Okay. ¿no? Porque ese morro, pues a lo mejor por lo que pasó, sigue creyendo que está vivo, güey, o no Sí, sé. exacto. Y es muy curioso, güey, porque yo creo que inclusive hasta entre las cosas que decía el mismo niño, bueno, a mí lo que me llamó la atención es que como que te da a entender, güey, que lo está esperando su mamá, güey. Ándale. Curiosamente, muere el niño con la mamá. O sea, no es como que murió primero él y luego la mamá, sino que murieron juntos. Al mismo güey. tiempo. O sea, a mí se me hace eso curioso porque mientras el niño está jugando y contesta, como que te da a entender que su mamá lo está esperando para algo, ¿no? Para lo que sea. Ajá. No sé, o sea, me hace pensar inclusive que a lo mejor la tumba de este niño pues estaba abandonada. Quizá el niño nada más vivía con su mamá. Exacto, sí. Y los dos murieron al mismo tiempo y se quedaron sin nada, ¿no? Sin nadie que les lleve una flor o que vaya y les limpie, o sea, nada. Simplemente se borraron del mapa y quedaron olvidados pues, por básicamente todos. Y lo más curioso, recuerden que les comenté que este niño traía un balón de cuero. Ah, pues ese balón, cuenta el chavo de la zapatería, que se lo regaló el abuelito al morro. Ok. Precisamente por su cumpleaños y Sí. nunca lo soltaba, güey. Entonces es algo, una historia cagada. Digo, cuando yo iba en primaria este morro le exageraba, así como de... Sí, le metía. Y es que no manches, ese morro se veía gris y se veía así con los ojos rojos y no, ya de más grande ya cuenta, pues que se veía normal, o sea, un niño... Sí, normal, común. Ajá, normal, común y corriente. Ni la ropa rasgada, ni sangre, ni nada, normal. Sí, no, o sea, es lo que te mencionaba, o sea, yo quiero pensar, o sea, si es una historia, inclusive hasta yo la podría llamar triste, güey, porque, o sea, sí, siempre se me quedó mucho esta onda, o yo quiero pensar de que si era una familia como muy chiquita, güey. Uh-huh. A El lo abuelo, mejor ellos dos, nada más. el abuelo le regaló el balón al niño, en algún momento a lo mejor el abuelo murió, y para el niño ese balón pues significaba mucho, ¿no? Porque pues se lo dio su abuelito. Entonces, no sé, o sea, sí me parece una historia triste porque es una familia, güey, que se borró por completo de todos. Yo lo quiero ver así, bueno, no es como que quiera, pero como que todas las señales indican a eso, güey, ¿no? De que muere el niño y la mamá y se olvidaron de ellos. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie, o sea, ya no hay un primo, un hermano, un sobrino que, Sí. lo que te decía, una flor o... Sí, como te digo, o sea, esta historia me la contaron. Habría que tener más detalles de Sí. que si ya no tenía papá, Sí, exacto. o a lo mejor su mamá se peleó con su familia y por eso nada más vivían ellos dos ahí. Entonces son muchas cosas que faltarían, pero en sí, la historia que te cuentan los morros y lo que a mí me hace creer que sí fue verdad es que por muy mentirosos que sean los morros, si tú le preguntas a cada uno, te lo describe, sí a su manera, pero concuerdan las descripciones del morro. Sí, hay cosas que coinciden, ¿no? Ajá. Sí, claro. Concuerda la descripción de cómo se vestía, cómo llegaba, que hablaba poco. O sea, ningún morro te dio así como, no es cierto, no pasó eso. Sino un morro nada más te pregunta lo que hace y lo que vive. Sí, claro. No está, por así decirlo, maleado en mentir tanto. Sí, no. Quizá miente por travesura o así, pero para que tú le preguntes por alguien con quien juegas, pues como que no. Sí, claro. No, está muy cabrona, güey. Esa Muy cabrona. Está chida. Pues bueno, mi buen Crista, para terminar este episodio de hoy, esta historia me pasó a mí, güey. Esta sí la viví yo. Le sigo dando vueltas en mi cabeza hasta la fecha. Un poquito relacionada a lo que me contaste hace ratito del niño. Pues me pasó cuando yo era precisamente un niño, ¿no? Yo tenía en aquellos años como unos 8, 9 años quizá. Yo estuve viviendo, güey, en Oaxaca. Específicamente en un pueblo que se llama Pochutla, güey. Para quienes no ubiquen, más bien para quienes no sean de México, si es que nos escucha alguien de México, de que no es de México más bien, Oaxaca es un estado, en muchos países le llaman como... bueno, en Japón son prefecturas, güey. Ok. Pero tienen diferente nombre. Aquí son municipios. Aquí ¿no? son municipios y estados, o sea, Exacto. así se divide el país. Ese estado que es como la masa territorial más grande y luego se divide en municipios, ¿no? Y está hacia el sur de México, no en el sur de México, pero está hacia el sur. Sí, exacto. Y colinda con el Océano Pacífico. Exacto, güey. Pura pinche clase de historia, de geografía. Geografía, Historia, qué pendejo, güey, ¿no? geografía. De geografía. Yo sí compré mis mapamundi, digo, güey. cuantos en la papelería, güey.
Nada más para colorearlos, güey. Sí, a huevo, para distraerse. Bueno, güey, la cosa es de que Pochutla está, pues, justamente en la costa, güey. Bueno, está muy cerquita de la costa. Está como a, ¿qué te gusta, güey? Unos 30 minutos de Huatulco, de Puerto Escondido, de Puerto Ángel. O sea, es una zona muy turística, güey. Pero bueno, eso no es tan relevante para la historia. Yo me fui a vivir con mis padres a Pochutla como unos casi 3 años, güey, ¿no? Allá pues terminé mi primaria, hice muy buenos amigos y demás. Pero relacionado a lo que te conté en mi primera historia, güey, como es común en los pueblos, se habla mucho de esto, güey. Se habla mucho de brujas y demás entes. Allá en Oaxaca, no sé si en otros estados o inclusive en otros países conozcan a una entidad que se llama la Matlacigua. Hasta el nombre es así como medio prehispánico, Sí, güey. exacto. O sea, es un nombre raro, güey, para este tipo de entidades. Se mencionaba mucho a la Matlacigua, se daba mucho lo de los nahuales, las brujas. Una noche, güey, nosotros estábamos solos, güey. Mis padres, yo y mis primos, que mis tíos en aquel entonces tenían 5 hijos, güey. Desafortunadamente una de mis primas murió. Y mi tío Alfonso jugaba gallos, güey. Peleaba gallos de pelea, güey. Y se iba a los derbis. Entonces se quedaba 1 o 2 noches en otro estado o en otro municipio. Se quedaba y mis padres se quedaban a cargo de nosotros. Entonces hubo una seguidilla, güey, como una racha en donde muchos de los gallos de mi tío y gallinas amanecían muertos, güey. Pero no muertos así de que, pues se murió, güey, y ya. Sino que parecía que algo o alguien los mutilaba, güey. Le quitaban las alas, les arrancaban el pescuezo. Algo que yo me di mucho cuenta es que les arrancaban solamente el área como de la pechuga, güey, por decirlo así. Sí, la güey. carnita, güey. La pura carne, güey. Tanto a los gallos como a las gallinas. Amanecían así mutiladas, güey, de la parte del pecho, güey. El chupacabras. Ajá, o sea, uno se imagina, pues, pendejadas, ¿no, Y güey? es que para quienes no topen, en México en los 90 se dio mucho esta ola del chupacabras. Sí, güey, sí, son que muy hasta, conocidos. Que hasta salían periódicos y Sí, los noticieros de Sí, que... exacto. Ajá. Entonces, uno en un principio, bueno, casi todos nosotros pensábamos que era algún animal, güey. Allá hay muchos coyotes, hay zorros, hay muchas víboras, hay perros callejeros, güey, que luego se llegaban a meter. Más, por ejemplo, cuando tienes animales, hay perros callejeros que tienen tanto tiempo en la calle, güey, Que tienen hambre. que aprenden a cazar, güey. Entonces, nosotros lo atribuíamos a algún animal, güey. Y más si son animal de corral, ¿no? Por Sí, ejemplo, güey, exacto. ovejas, gallinas. Que son muy inocentes, güey. O sea, Ajá. cualquiera se los puede chingar, güey. Sí. Entonces, te digo, fue como una semana, güey, de que un día tras otro amanecían 3, 4 gallos o gallinas, muertos, pero como comidos, güey. Para este momento, pues mi tío como que se saca de quicio, güey. ¿Por qué? Porque evidentemente para él representa, pues, una pérdida muy cabrona, güey. Pinches gallos de pelea, güey. Luego él me platicaba que un gallo, güey, llegaba a costar hasta 30,000, 40,000 pesos, güey. Un solo gallo, güey. Y las gallinas, 5, 7,000, 8,000 pesos, güey. Pero pues ya daban huevos, güey. Y aparte Sí, es que ponían huevos. eran gallinas finas, güey. Sí. Las gallinas finas son más delgaditas que las de esas gordototas que luego vemos hasta en videos. Porque tienen como un linaje, güey. O sea, si crías gallos de peleas, pues tienen que ser fino, güey, ¿no? Todo el pedo, güey. Mi tío se desespera, güey, porque dice, chale, güey, pues están matando a mis animales y no sé qué es, güey. O sea, no sé qué es lo que los está matando. Entonces, en una ocasión, güey, en una noche, él decide hacer una trampa como las del coyote, güey, del correcaminos, güey. Hace como una cuerda, güey. Marc Acme. Ese Marc Acme, güey, ¿no? Riata Marc Acme. Y le amarra muchas latas, güey. Y cosas que hagan ruido, latas, llaves, fierros y demás. Y como que las tiende, güey. Él pensando que a lo mejor si es un animal, pues si se arrastra, güey, las va a jalar. Y se va a espantar. Y se va a espantar o lo vamos a escuchar, güey. Cabe mencionar, güey, que mi tío, aparte de jugar gallos, él es ojalatero, güey. Y tiene un taller enorme, güey, muy, muy grande, güey. Entonces, para salvaguardar tanto su taller como sus animales, como a la familia, él en aquel entonces tenía como unos 10 perros, güey. Entonces, a nosotros nos sacaba mucho de onda que ninguno de los perros se alteraba, güey. Cuando mataban a las gallinas o a los pollos, ninguno de los perros hacía ruido, güey. Es algo muy raro, güey, porque hay ocasiones en que en la ciudad, güey,
tu perro escucha cualquier cosa y se pone Y a se pone a ladrar, ladrar, güey. y todos los demás de la Y calle todos los demás lo siguen. le siguen, güey. Ujú. Y ahí no, güey. O sea, ahí ninguno de los perros ladraba, güey. Bueno, la cosa es de que justamente esa noche nosotros escuchamos el ajetreo, güey, de las latas y de los ruidos, todo ese rollo. Y lo mismo, mi tío siempre es como de armas tomar, güey. Y tenía una pistola, una 22, y tenía un rifle como de caza, güey, porque igual le gustaba ir a cazar. Entonces, los únicos hombres ahí eran mi tío, mi jefe, mi primo Alonso y yo, güey. Estábamos más chamacos, Alonso y yo, güey. Teníamos como 8 o 9 años. Sí, pues un morrito, güey. Sí, güey, pero pues ahí íbamos a echar bola, ¿no, güey? Mi tío le da la pistola a mi jefe y él se queda con el rifle y vamos a donde tenían los tipis, que son las casitas de los gallos, pues a ver qué era lo que estaba ocasionando el ruido. Te lo juro, güey, o sea, nosotros íbamos con la idea de encontrarnos un perro, güey, o un coyote, o un zorro, güey, o lo que sea, un animal, güey. Y no estábamos tan equivocados, güey. Entramos a los corrales, güey, y vemos a un perro negro, güey. Pero ese pinche perro negro, güey, a mí nunca se me va a olvidar, güey. Yo lo recuerdo así con detalle. Era un perro como un gran danés, güey, altote. Como un Scooby-Doo para que se hagan referencia. Como un Scooby-Doo, güey, pero negro, güey. Altote, güey. Pero muy delgado, güey. Demasiado delgado, güey. Sí, esos que se les notan las costillitas, güey. Pero cabrón, güey. O sea, no era un perro callejero cualquiera. O sea, haz de cuenta que era el hueso y la piel encima, güey. O sea, se le veía todo al perro, güey. Y el perro, al vernos, güey, no corrió, güey. Le valió madre y se quedó ahí, güey. Y en las patas de enfrente, pues se estaba ya echando su pollito, güey. Sí, pues sí, ya tenía uno. Ya se estaba echando su pollito, ¿no, güey? Entonces se nos queda viendo, güey. Pero no es una mirada. Así como de ¿quieren? Es que es una mirada muy cabrona, güey. O sea, no sé cómo describirla. Tal cual es como si el perro te retara, güey, con la mirada. Como diciéndonos, pues, ¿qué van a hacer, güey, no? Me estoy chingando un pollito, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Cómo vas a actuar? Sí, pues ¿no? es de él, ¿no? Pues sí, es así como de ¿qué? ¿Qué sigue, no? Entonces, mi tío decide soltarle el primer disparo, güey. Y yo me acuerdo perfectamente bien que le soltó 3 disparos, uno tras otro, güey. Y yo me acuerdo que 2 de los disparos le dieron como en el pecho, como abajito del cuello, y otro se lo dio como por las costillas, güey. Y yo estoy totalmente seguro, güey, de que no lo aluciné ni nada, pero yo vi, güey, cuando las balas le pegaron al perro, o sea, cuando hicieron... Sí, esas impactaron, güey. Ajá, güey. ¿Tú qué reacción tendrías del perro, güey? O sea, ¿qué es lo primero que esperas? ¿Que se revuelque del dolor Sí, y que empieza a llore chillar y demás? Pues no pasó, güey. El perro se quedó inmutable, güey. O sea, se quedó así como de... Ya, güey, eso es todo lo que tienes por hacer, güey. Te lo juro, güey. O sea, el perro no ladró, güey, no chilló, no se retorció del dolor, nada, güey. Lo único que hizo, güey, se nos quedó volviendo a ver feo. Agarró su pollo, güey. Todavía tuvo fuerzas para agarrar el pollo. Agarró su pollo y se metió abajo de una camioneta desvalijada. Te digo, mi tío era ojalatero. Y luego compraba coches desvalijados o ya viejos para las piezas y todo ese rollo. Y tenía la parte trasera de una camioneta pues ahí abandonada. Entonces el perro se metió debajo de la camioneta junto con su cena. y ahí fue donde los perros de mi tío ya empezaron como a agarrar valor, güey. Y se empezaron así como a asomar debajo de la camioneta a ver si estaba, ¿no? A ver si lo sacaban. Entonces nosotros con la lámpara alumbramos, pero el perro ya no estaba, güey. O sea, totalmente desapareció el perro, güey. O sea, no supimos ni para dónde jaló nada, güey. O sea, se esfumó, güey. Evidentemente, pues todos nos sacamos súper de pedo, güey. No supimos qué onda. En la mañana siguiente traíamos como esta idea de rastrear, ¿no? Fuimos a donde había pasado lo de la noche anterior. No vimos sangre, güey, de los disparos ni nada. O sea, no vimos nada, güey. Nada de nada, güey. Pero, o sea, ¿se llevó el pollito también? El que, sí, güey. El que metió, o sea, abajo de la... Ya se lo estaba tragando, güey. Uh-huh. Cuando le dispararon, agarró su pollo. No, o sea, sí, pero cuando se metió abajo de la camioneta... Traía el pollo en el hocico. ¿Y lo dejó ahí? No, güey. O sea, desapareció todo, güey. No mames. O sea, te digo, no encontramos ni sangre, güey. Ni al pollo. Ni plumas, nada, güey. O sea, es como si no hubiera pasado nada, güey. ¿No? Entonces, eso es una de las cosas como más cabronas que a mí me ha llegado a pasar porque yo la viví, güey. O sea, yo la vi. Entonces, recuerdo, te digo, la mañana siguiente fuimos como a rastrear a ver si encontrábamos algo. Pero pues no encontramos nada, güey. Entonces, nos quedamos mucho con esa idea en la cabeza, ¿no? ¿Qué habrá sido, güey? Después se lo platicamos a mi abuela. Mi abuela, pues, vivió toda su vida en ese pueblo, güey. Ella llegó a ese pueblo como, no sé, güey, como a los años
como en los años 40, güey, quizá. Sí, ya. En los años 50. Entonces, pues ella vivió todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y sí nos contaba. Y recuerdo muy bien que ella sí nos platicó que muy seguramente había sido un nahual, güey. Ella nos platicaba que los nahuales en ocasiones se transforman en animales, pueden ser perros, gatos, coyotes. Unos dicen que burros, güey, o caballos, en fin, ¿no? Tienen como un repertorio muy amplio. Y que cuando están transformados, pues se comportan como dicho animal, güey. Pero que hasta cierto punto sí son como medio conscientes de lo que hacen. Entonces, pues yo no sé, güey. Yo no sé si era un nahual y a lo mejor en su faceta de animal le daba hambre, güey. Y por eso iba y se chingaba a las gallinas y los gallos. Pero aquí es donde regreso. O sea, hay como muchas dudas en el aire, güey. ¿Por qué nada más la pechuga, güey? ¿No? De los pollos. Sí, o sea, ¿por qué no las piernitas? ¿Por qué los perros no hacían ruido, güey? Es la segunda. ¿Por qué no se inmutó, güey, cuando nos vio? A mí, a mi jefe, a mi tío y a mi primo. Y a los perros no hizo nada, güey. O sea, el perro, te digo, se quedó parado. Pero él así como con esa idea de, pues hagan lo que quieran, güey. Yo estoy aquí cenando, güey. ¿No? Y te digo, lo que más me sacó de pedo, güey, fue el hecho de que al dispararle, el perro no hizo nada, güey. No se cayó ni nada. O sea, se quedó ahí parado. Agarró su pollo tranquilamente, se dio la vuelta y se metió abajo de la camioneta y desapareció, güey. Entonces, esa es una de esas pinches historias, güey, que te digo, yo le doy tantas vueltas en mi cabeza como tratando de buscarle una explicación, pero simplemente no la encuentras, güey. ¿Por qué? A lo mejor, no sé, güey, no estoy tan, ¿cómo decirlo? No soy tan experimentado en ese tipo de temas, güey, o no he investigado lo suficiente, o simplemente fue como una alucinación colectiva, güey, no sé. Pero en ese pueblo, güey, en futuros episodios, banda, yo viví no solamente esa historia, güey. O sea, yo tengo tan solo de ese pueblo en Pochutla, güey. Yo viví como unas 6 o 7 experiencias así paranormales. De pueblo, güey. Así chingonas, güey. Pero sin duda alguna, esta del perro diabólico, güey, sí la pondría sin lugar a dudas, yo creo, en mi top 3 de historias más cabronas que me han llegado a pasar a mí. Pues nada, banda, ese es como el broche de oro, güey, para cerrar este capítulo, este primer capítulo, banda. Entonces, recuerden, banda, si ustedes tienen historias, si ustedes quieren contarnos algún suceso paranormal, a lo mejor extraño, que hayan vivido, que hayan visto, que hayan escuchado algo raro, y ustedes tienen la valentía de contárnoslas, pues son totalmente bienvenidas. Y pues nada, güey, por ahora estas son las historias. Estas son las historias. Bueno, banda, creo que fue un muy buen primer capítulo. Estuvo bueno, güey, estuvo bueno. Las historias, como les vuelvo a repetir, tienen una connotación, por así decirlo, de que son de o nuestras o de gente cercana a nosotros. Yes. Como igual les vuelvo a repetir, quisimos empezar así para después ya ir tomando camino en ciertas temáticas ya más específicas. Pero creo que fue un buen episodio. Recuerden que pueden mandarnos sus historias al correo que está apareciendo acá abajo en pantalla. En este correo vamos a recibir historias nada más, ¿vale? Exacto. Es para que no se revuelvan las historias, porque nos pueden llegar muchas y pues tenemos que leerlas para ver cuáles encajan bien con qué capítulo y así, ¿no? Sí nos gustaría que cuando manden su historia, en el asunto o ahí le pongan de qué temática es, ¿no? Por ejemplo, exacto, si es del metro. Como un título, ¿no? Ajá, como un título, si es del metro. Y también es muy importante que nos digan que si no quieren que aparezcan sus nombres. Sí, que sea anónima, ¿no? Ajá, si quieren que sea anónima, nos digan. O si quieren que nada más cambiemos algún nombre o algo así, también nos digan. Eso es muy importante para nosotros para que no haya ningún tipo de problema en el futuro. Sí, este fue el primer capítulo y así fue como comienza esta aventura de paranormal. Paranormales, güey. Ya después esperemos nos inviten a escribir un libro o alguna cosa así. Estaría cabrón, güey. Pero sí, güey, la verdad es que historias de terror y paranormales hay muchísimas, güey. Muchísimas de todo tipo. Hay del metro, de pueblos mágicos, del campo, güey, de taxistas, de traileros, inclusive de escuelas, hospitales. De todo tipo, güey. O sea, hay carne y materia. Lo paranormal no perdona nada, güey. No, güey, no le importa si tienes dinero o no. Si tienes dinero, si crees en eso o no, si eres religioso o no. O sea, no le importa nada, güey. Simplemente te pasan las cosas porque te pasan. Y en muchas ocasiones
llegan a ser inclusive situaciones súper traumáticas, güey. Yo me he topado con gente que me ha contado historias que eso que le pasa, güey, cambia su vida por completo, güey. Al punto de que inclusive... Cambian su rutina. Cambian su rutina, güey, quitan adicciones, inclusive hasta se meten a una religión o cambian a otra, güey. O no sé, güey, cambia totalmente su estilo de vida. Ese simple, entre comillas, acontecimiento, güey, ¿no? Sí, güey. Entonces sí, banda, por favor, contribuyan a que este canal siga creciendo. Mándenos sus historias, como dice el buen Crista, si quieren que sean anónimas, pónganlo ahí en el asunto. Si quieren que cambiemos a lo mejor alguna ubicación, algún nombre, todo ese tipo de cosas, díganoslas. Pero esto todavía no acaba aquí, banda. Evidentemente vamos a seguir trayendo más contenido, más historias súper cabronas. Y pues nada, espero que se la hayan pasado súper chingón, güey. Yo me la pasé muy bien. Y lo chido de este podcast es que vamos a ser realistas, ¿no? Últimamente la gente, al estar tan ocupada en ciertas cosas, escuela, trabajo, vida diaria, pues no tiene el tiempo como para ver un video, una serie, o a lo mejor sí, o simplemente quieren escuchar historias mientras hacen una actividad y se identifican con las historias. Sí, exacto. Inclusive me ha tocado ver personas que manejando o escuchan esas historias. O haciendo hasta el quehacer, güey. Ajá, haciendo el quehacer. Este es el fin de este podcast, compartir historias con ustedes y que también ustedes nos compartan, porque de esto se va a nutrir el canal. De historias de ustedes para ustedes. Exacto. No, como les volvemos a decir, no somos expertos, no somos investigadores, no vamos a ir a sacarle el chamuco a nadie, ni nada. No vamos a hacer exploración urbana, güey. No vamos a hacer eso, por favor. No por ahora, güey. No, quizá después, pero bueno. Sí queremos que ustedes nos compartan las historias que a lo mejor ustedes han querido contar y que lleguen a muchas personas, estaría muy chingón. Exactamente. Aquí es donde se va a dar todo el meollo paranormal. Entonces, pues nada, banda, de verdad esperamos que el video les haya gustado y recuerden que sus pesadillas los acompañen.